Ahora sí, continuamos. Alguien estaba preguntando, ¿sí? Y se ha cortado justo, ¿sí? A ver, ¿puede volver a preguntar, por favor? Hola, hola. ¿Alguien estaba preguntando? No me acuerdo si era Madeleine. Era respecto a cómo utilizar la diéresis, ¿no? A ver, esperáramos unos segundos, entonces creo que no se ha conectado todavía, ¿no? No, A ver si esta puede reiterar su pregunta, por favor. Sí. ¿Cómo saber qué letras debo bajar para poner la diéresis? Como por ejemplo en Paya lo ha reemplazado por la diéresis, en realidad la Y y la A, ¿no es cierto? Al igual que Correcto. en Maya, las Sí. dos últimas, pero en la otra palabra solamente ha quitado la A para poner la diéresis con la U. Ah, ya. Sí. O sea, ¿cómo puedo distinguir eso? Básicamente no hay una regla, ¿no? Interesante el punto que me dice, ¿no? Entonces, no hay, simplemente es el modismo, ¿no? La costumbre, ¿no? De hablar el idioma aymara y todos manejan de esa forma, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, unión de dos palabras, generalmente se quita uno porque en aymara no hay choque de vocales, no hay diptongos, ¿sí? Entonces, se cambia por un consonante. En un momento les voy a mostrar, ¿no? Algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, no te sabría decir, digamos, exactamente, entonces solamente la práctica, ¿no? Entonces, obviamente de maya, entonces ya sabemos, de ma, ¿no? Paya, entonces de pa, entonces Sí. eso sí, digamos, ¿no? Entonces hay Entonces, que, en los números, sí, en los dos, en los y números solamente son esos dos números, ordinariamente. o sea, no se Ah, contrae el 3, el 4, ¿no? Solamente el uno y el 2, ¿sí? Entonces no puede ya. decir ki, digamos, de Kimsa, ¿no? O Kim, Ajá. no, sino solamente el uno y el 2 se contraen, ¿ya? Ahora el 2 se Está contrae bien. en el 2, en el 20, en el 200, en números enteros, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en 12, en 22, no se va a contraer, ¿sí? Entonces, solamente en números enteros, ¿ya? Cuando estemos viendo números, también vamos a ver esa parte. ¿Listo? Está bien, licenciado. Muy bien. Eso con tema de lo que es la diéresis y obviamente el cuadro fonético, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que son las vocales, ¿no? Obviamente si es que no hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Ya, creo que nada, ¿no? Entonces empezamos con las vocales. En Aymara, ¿cuántas vocales tenemos? 3. Tres A, vocales, I, ¿no? U. Hana saya qilqanaka. Kimsa saya Hana saya qilqanaka. ¿Ya? Entonces tenemos la A, la I y la U, ¿no? La La U. pronunciación es igual que en el castellano, ¿no? Entonces, anu, perro. Aquí está mal escrito. Vamos a corregir ahora que estamos aquí. Achaku, ratón. Isi, ropa. Imaña, guardar. Usu, enfermedad. Uta, casa. ¿Sí? Igualito que en el castellano. Y además hemos dicho que en el aymara no hay diptongo, no hay choque de vocales, ¿no? Vocales. Entonces les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Les comparto la pizarra. Entonces, por ejemplo, decimos, van a ver así, ¿no? ¿Alguna vez han visto así, escrito de esta forma? Sí, Sí, ¿no así. ve? Entonces, en castellano se escribe de hecho así, ¿no? Porque en castellano tenemos lo que es el triptongo, ¿no? Entonces, en aymara no, ¿no? Entonces, la A se mantiene, la I se reemplaza por la Y, ¿sí? Y la U se reemplaza por la V, ¿ya? Entonces, es así como se maneja. Por eso, aymara, en el idioma aymara, se escribe así, ¿no? Aymara, ¿no? Entonces, estamos reemplazando la I, ¿no? Ustedes han escuchado, por ejemplo, un grupo así, ¿no? Así se llama, ¿no? ¿Han escuchado? ¿Han visto? Sí. Sí, ¿no ve?
Entonces, primero esto ya está mal, ¿no? No hay la H, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, tendríamos que quitar así, ¿no ve? Pero aquí, choque de vocales, ¿no? Diptongos. Entonces, diptongo. Entonces, esta es la V, cambiamos por la W, ¿no? W. Entonces, la correcta escritura es Huaynahuila, ¿no? O Huayna, ¿no? Que significa joven. Sangre joven. Joven, muy bien, sangre joven. Allá, ustedes lo completan, ¿no? Joven. Y huila, que es sangre. ¿Listo? Huaynahuila. Entonces, no hay choque de vocales. A ver, alguien pregunta en... Dice, ¿podría silenciar algo? Ok, muy bien, vamos a silenciar. Cuando quieran participar, activan sus micrófonos, ¿vale? Activan y preguntan, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso con el tema de lo que son los diptongos, ¿no? Entonces, ya saben. Ahora vamos a ver. ¿Alguien más pregunta? Nada más. Ya. Entonces, eso es con tema de lo que son las vocales. Ahora, vamos a ver. En Aymara tenemos los vocales alófonos. ¿Sí? Ahora, alguien me preguntará, ¿no? ¿Cuáles son los vocales alófonos? ¿No? Los vocales alófonos son la E y la O. ¿Sí? Se dice alófono porque solamente al momento de hablar utilizamos esas dos vocales. En la escritura no va a estar presente nunca, ¿sí? Porque hemos dicho en el cuadro fonético solamente están las tres vocales. Pero en algunas palabras, en algunas ocasiones, la I o la U se pronuncian como si fuera vocal E o vocal O. Ahora, la gran pregunta que siempre me hacen, ¿cómo sé que hay que pronunciar como E y como O, no? ¿Cuál es la regla, no? Entonces, la regla es esta, ¿no? Cuando la vocal I o la vocal U están, ¿no? ¿Logran ver? A ver, les voy a agrandar un poco. Ahí está, ¿no? Aquí. Ahí está, ¿no? Cuando la vocal I o la vocal U están antes o después de cualquiera de estos cuatro consonantes, la Q, la QH, la Q con apóstrofe y la X, la I se va a pronunciar como si fuera vocal E y la U se va a pronunciar como si fuera vocal O, ¿ya? Solamente cuando trabaja con estas tres o cuatro consonantes, ¿ya? Entonces, por eso es que hace un momento, cuando repasábamos el cuadro fonético, solamente les he hecho repasar con la vocal A, ¿sí? Por esta misma razón, ¿ya? Ahora voy a borrar, voy a compartirlos, ¿no? Entonces les he dicho, ¿no? Cuando la vocal I está de esta forma, entonces al momento de pronunciar, ¿sí? Va a cambiar, ¿no? O digamos va a estar así. O digamos de esta forma, ¿no? ¿Ya? Voy a poner todas las opciones. Lo mismo con la U, ¿no? Entonces, en este caso, esta I está delante de la Q, ¿no? Entonces, al momento de pronunciar, se va a pronunciar como si fuera una E, ¿no? Si fuera una U, entonces sería como una O, ¿no? Lo mismo esto, ¿no? Esta I está después de la Q, por lo tanto, se va a pronunciar como si fuera una E, ¿no? Entonces, así sucesivamente. Vamos a dejar por aquí nuestro chanchullo. Ejemplos, ¿sí? ¿Cuál cambia de sonido? Ori. Exacto, ¿no? Porque está después de la Q. Entonces, al momento de pronunciar, lo vamos a hacer así más o menos, ¿no? Entonces, no vamos a decir Kuri, sino vamos a decir Kori, ¿no? Kori, ¿sí? Kori. Otro ejemplo, ¿no? ¿Cuál cambia de sonido? ¿Cuál vocal? La I.
La I, la primera I, ¿no? Entonces, Happy. yo no voy a decir ipi, sino voy a decir epi, ¿no? Entonces, voy a pronunciar como si estuviera escrito, perdón, así, ¿no? Epi, ¿no? Epi. Otro. ¿Cuál vocal cambia? Antes de la Q. ¿Solo esto? Después de la Q. Después de la P. G. ¿Cuál vocal cambia? Los dos. Los dos, perfecto, ¿no? Entonces yo voy a pronunciar más o menos así. Eque, ¿sí? Gracias, producción. ¿Sí? Eque, ¿sí? Otro ejemplo. Y esto les va a sonar muy familiar, ¿eh? La Paz con... Ñeque. Muy bien, La Paz con ñeque, ¿no? Ahí está. Ahora hemos dicho que no se puede escribir así, ¿no ve? Entonces vamos a reclamar al alcalde, ¿ya? Que escriba bien su... ¿Qué es? Su eslogan. ¿No? Entonces la correcto sería así, ¿no? Pero medio complicado tal vez, ¿no? ¿Cómo se dice? Explicar a toda la gente, ¿no? Se escribe así, pero se lee así, ¿no? Entonces, solamente los que estamos aprendiendo Aymara o los que sabemos hablar Aymara, podemos hacer esta diferencia, ¿no? ¿Se entienden los vocales alófonos? Licenciado, una pregunta. Entonces, se cambia cuando está, como aquí en los ejemplos, antes o después del, ¿por qué le ha puesto aquí en peque? Se ha cambiado la primera I. Ya, la primera I porque está antes de la Q. Ahí está. Ah, ya. Ah, ¿Sí? ya. Ahora la Entonces, antes o segunda, después de las que indicó hace un momento. correcto, ¿no? Ahí está. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Simplemente eso. ¿Alguna pregunta más? Fácil, Entonces ¿no? cambian antes y después. Antes o después, ¿no? Tal como hemos puesto. Por ejemplo, esta I cambia. Dependiendo de la consonante. Voy a poner aquí. Ahí está, ¿no? Esta I está antes de la Q, ¿verdad? ¿Sí? Entonces va a cambiar. Esta I está después de la Q, entonces va a cambiar. Esta I está antes de la QH, entonces va a cambiar, ¿no? Así sucesivamente, ¿sí? Con la U igualito haríamos, ¿no? Ah, me he olvidado con la X, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo pongo así, ¿no? Puede haber cierta variación, ¿sí? En algunos van a escuchar así. O van a ver así, ¿sí? Ambos significa picante, ¿ya? ¿Sí? Es una variación dialectal nada más. Jajo, jajo, ¿sí? Cualquiera, es lo mismo, picante, una variación dialectal, ¿ya? Ahora bien, aquí, por ejemplo, esta U está después, ¿no ve? De la X, ¿no ve? En este caso igual, ¿no ve? Entonces yo voy a leer, si fuera esto el caso, así, ¿sí? O si fuera el otro, entonces yo voy a leer así. Voy a leer, voy a hablar, no voy a escribir. Solamente ahora estoy poniendo como ejemplo, ¿sí? Entonces voy a decir ja, jo. No voy a decir ja, ju, ¿no? O voy a decir ja, jo, ¿no? No voy a decir ja, ju, ¿no? No así, ¿ya? Entonces cambia solamente al momento de hablar, al momento de pronunciar nada más. ¿Listo? ¿Sí ha entendido? Sí, ¿Podría hacer un ejemplo con H y QH? La QH, a ver. Ya, perfecto. Gracias. Aquí voy a hacer, ¿ya? ¿Saben qué significa eso? Malo. Mal, muy bien. Ah, Ahí está, ¿no? Entonces la U está después de la QH, ¿no? Entonces voy a pronunciar más o menos así, ¿no?
Koru, koru, ¿no? Entonces, la pronunciación va a ser así, ¿no? Ahí está. La U después de la QH, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? ¿Saben qué significa? Fogón. Fogón, ¿sí? Muy bien. Entonces, la pronunciación, ¿no? Keri, keri, ¿no? ¿No? Entonces, eso, ¿no? Ahora veamos, volvamos a la presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Una consulta, profesor. ¿Sí? Cuando escuchamos, digamos, Keri, entonces nosotros para escribir tenemos que escribir Kiri. Correcto. Ok, gracias. Listo. Entonces, recuerden, ¿no? En Aymara, en la escritura solamente tenemos tres vocales. La A, la E, la I, perdón, y la U. No hay la O ni la E, ¿sí? Solamente al momento de pronunciar, ¿no? Y no es en cualquier palabra, en cualquier lugar, solamente cuando está junto a estas cuatro consonantes, ¿no? La Q, la QH, la Q con apóstrofe y la X, solamente con esos cuatro consonantes. Ya sea que esté antes o después de cualquiera de estos cuatro consonantes, tanto la vocal I como la vocal ¿ya? Ahora volviendo a nuestra presentación, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Se está cortando mucho la señal. ¿Está entrecortado? ¿Me escuchan Sí. entrecortado? No, No. Normal. Debe ser la señal de la persona que está diciendo que no debe ser Ya, buena. posiblemente sí. A estas horas siempre es así, ¿no? O sea, todo el mundo parece que se conecta y tal vez por eso, ¿ya? Entonces, veremos estos ejemplos, ¿no? Entonces tenemos el primer ejemplo, ¿no? Entonces, kolke, ¿sí? Pronunciamos de esta forma porque esta U, ¿sí? Está después de la Q y esta I también está después de la Q. Entonces, por lo tanto, va a cambiar ambos, ¿no? Kolke, ¿sí? Warnocaña, ¿no? Ahora, esta U cambia a O porque está antes de la Q, ¿no? Entonces, vamos a decir Warnocaña, ¿sí? Warnocaña. Ahora lo mismo, ¿no? Esta U está antes de la Q, por lo tanto, toy no caña. Ahora este ejemplo ya hemos hecho, ¿no? Eque, ¿sí? Cabeza, ¿no? Ambos están, ¿no? La I antes de la Q y esta I después de la Q. Por lo tanto, van a cambiar ambos, ¿ya? Cota, ¿no? Lago. La U está después de la Q. Por lo tanto, la pronunciación, cota, ¿ya? Epiri, ¿no? El cargador. Entonces, esta I está después de la Q con apóstrofe, ¿no? Entonces, epiri. Cori, que habíamos dicho. Jajo, que también habíamos dicho, ¿sí? Entonces, eso con tema de lo que son las vocales. ¿Alguna pregunta? Sí, en el caso de la X, ¿Sí? solo cuando está después de la X se pronuncia Mm, como O. No, si estuviera antes, igual, Ah, ya, gracias. ¿sí? Con cualquiera de los cuatro consonantes que hemos dicho arriba, o sea, ya aquí están, ¿no? Entonces puede que estén antes o después, ¿no? O sea, me refiero antes, ¿no? Antes, ¿no? Antes de que se escriba cualquiera de estos consonantes, ¿no? O después, entonces va a cambiar el sonido, ¿ya? Entonces, como en este caso, por ejemplo, en la palabra eque, entonces hay dos vocales, ¿no? Esta y esta, ¿no? Esto está antes y esto está después, entonces cambian ambos, ¿ya? Licenciado, ¿Sí? ¿solamente cuando está la Q cambia? ¿O hay otra palabra también con la que cambia? Digo, No, con otra letra. no, solamente estos cuatro, ¿sí? Ah, ya. La Q simple, la Q aspirada, aspirada porque está con H, la Q con apóstrofe y la X, solamente con esos cuatro consonantes. No hay otra letra, ¿sí?
Ya, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, entonces, hasta aquí avanzamos el día de hoy. Van a repasar en casa, ¿sí? Además, en el tema de lo que es el cuadro fonético, tienen un PDF en el cual es vocabulario, ¿sí? Entonces, aprendan, repasen, ¿no? Les voy a mostrar cuál está en plataforma también, ¿ya? Es esta, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, además les va a servir para ampliar el vocabulario, ¿no? En cualquier idioma es fundamental el tema del vocabulario, ¿no? Entonces, si es que no sabemos, digamos, vamos a estar perdidos, ¿no? Ahí está. Entonces, lleva por título Arzuña Tinta, ¿no? Ejercicios de pronunciación. Entonces, aquí tenemos, ¿sí? Con la P, ¿no? Las simples, las aspiradas, las explosivas. Luego con la T, ¿no? Simples, aspiradas, explosivas, ¿no? Con la Ch, simples, aspiradas, explosivas, ¿sí? Entonces, vean eso, repasen y tienen el video ahí en plataforma y también les voy a compartir más tarde la grabación, ¿sí? Entonces, si alguna pronunciación, algo, entonces vean el video. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, consulta para terminar? ¿No? ¿Nada? Ninguna, todo está bien Ok, por muy el bien. momento. Entonces, no se olviden de la plataforma, ¿sí? Entonces, de la plataforma voy a volver a explicar brevemente. Alguien no podía entrar, ¿no? Entonces, les comparto mejor la pantalla. Ya, ahí está. Entonces, les hemos mandado un link, ¿sí? Es campus.caiem.org. No, de ustedes es campus aymara.club, ¿no? Ese es el link, ¿sí? Hacen el clic ahí, ¿sí? Se van a la parte derecha, dice acceder, ¿logran ver? Sí, ¿verdad? Sí, Voy a marcar, ¿no? Ahí está, acceder, ¿no? Ayer me pregunta, ¿a cuál de los aymaras voy a entrar, no? Aquí tenemos varios cursos de aymara, ¿no? Entonces, no es que tengan que entrar a alguno, ¿no? Sino ponen acceder. Y al momento de acceder, les pide usuario y contraseña. Entonces, él mismo se les ha mandado por WhatsApp a todos, ¿no? Entonces, ponen su usuario y su contraseña, ¿no? Y simplemente ponen acceder, ¿no? Ya está. Entonces, aquí les va a salir a ustedes el curso en el cual están inscritos, ¿no? Y si no les sale, se van aquí a esta opción que dice inicio de sitio, ¿ya? Hacen clic y les va a salir. A ustedes solamente les va a salir esto, ¿no? No les va a salir esto ya. Entonces, hacen clic aquí y ya están en el curso, ¿sí? Entonces, aquí está ordenado por días, ¿no? Día 1, día 2, día 3, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver en la parte central, ¿no? La parte introductoria, la presentación del curso, el foro de presentación y el link del WhatsApp, ¿no? Si es que todavía no se han agregado. Mayiri Uro, ¿no? Entonces, día 1, ¿no? La presentación, video, el foro de consultas, video 1 y la sesión, ¿no? El link de Zoom. Día 2, esto es la signografía, el video, las vocales y lo que les he dicho, el ejercicios de pronunciación, ¿ya? Video de vocales, foro, evaluación 2, sesión en vivo. Entonces, lo único que hacen para la evaluación es hacer clic y ya están adentro, ¿no? Entonces, como yo soy el organizador, ¿sí? Entonces, no me da la opción de poder dar o desarrollar el ejercicio, ¿ya? Entonces, eso por ahora. Nos vemos el día de mañana. ¿Alguna consulta? Le hice una consulta de respecto a la evaluación, ¿cómo es eso? Eso quisiera que me explique, por favor, dice. Ya, sí, son preguntas cerradas. Hay algunos que hay que No, no, escribir. no, 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 o sea, la modalidad, digamos, o sea, entro yo 20 minutos y ahí tengo ya mi nota, ¿no? Correcto.
¿sí? Esa es la forma, ¿no? Esa evaluación es de lo que hoy día ha dado los cursos, ¿no? Dice. Correcto, correcto. Cada día lo que avancemos, ahí está la evaluación de ese día, ¿sí? Entonces Ah, yo no ya. les voy a preguntar de otras cosas que no hayamos Ajá. visto, ¿ya? Ah, ya dice. Simplemente eso. ¿Ya? Y es Ya. acumulativo, hemos dicho, para el certificado mínimo 70 puntos, ¿no? Cada día 10 puntos, total, o 10 días, total 100 puntos, ¿ya? Ya. Ya ¿Listo? dice. Ya Eso dice. sería por Ya, hoy. gracias. Liz. Dice una consulta. Sí, le escucho, Dice, le escucho, le la escucho. evaluación tiene tiempo o podemos modificar posteriormente. No sé No, cómo es tiene eso. Dice. tiempo, tiene tiempo. Son 20 minutos. Son 5 o 10 preguntas. Súper fácil, ¿sí? Entonces, tiene tiempo. No, solamente es 20 minutos, ¿ya? Gracias, Pagarlis. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Listen, disculpe, buenas tardes. Sobre las sesiones virtuales, ¿cuánto de ponderación en la nota va a tener? No tiene ninguna ponderación, ¿no? No ponderamos, ¿no? Pero es importante estar en las sesiones, ¿no? Sí, también tiene el video, digamos, ¿no? Si es que no pudiera, entonces tiene el video, la grabación, ¿sí? Pero lo ideal es que esté aquí porque aquí hacemos ejercicios, vamos a interactuar mucho más, ¿no? Gracias, licenciado. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, creo que es todo, ¿no? Entonces nos vemos el día de mañana a las 17 horas. Harurkam taqini. Karurkama yatichiri. Muy bien, Harurkam, Karurkama ¿ya? yatichiri, karurkama Harurkam, yatas kullaka. Harur Kant, ya dichiri. Harurkamay.